Buenas noches a todos, compañeros y licenciado Golding. Mi nombre es Cintia Ayala. Yo les voy a estar hablando acerca de un libro corto con una historia muy conmovedora, la verdad. Tiene como título, aquí les dejaré la portada, Barleby, el escribiente. Este libro fue escrito por Herman Melville. Él fue un novelista, poeta, cuentista estadounidense del siglo XIX, nacido en 1819 y falleció en 1891. Conocido por sus obras como Moby Dick y Philip Book, su carrera literaria tuvo un éxito inicial seguido de un periodo de olvido que terminó con su reconocimiento póstumo. Muchas de sus obras fueron inspiradas en su vida como marinero. Esta historia está narrada por un abogado en una pequeña oficina del edificio Wall Street en Estados Unidos. Desde el inicio del libro, los personajes son el abogado. Él tenía dos amanuenses, se le llama en el libro, que en la actualidad serían secretarios, copistas, etc. El primer personaje está Turkey, un hombre de unos 70 años más o menos, obeso, blanco. Aparte de inglés, había otro idioma, con un carácter, podríamos decirlo, aleatorio, ya que por la mañana estaba de buen humor y por las tardes no. Entonces él ya de las 12 a las 6 p.m. ya el abogado no podía ponerle como muchas tareas porque él tenía su carácter. Y Nippert ya era una persona más joven que Turkey. Él era al contrario de Turkey. Él todo el día estaba de buen humor, pero se pasaba porque era un poco más alocado, ya que a veces llegaba a la oficina tal vez de goma o era desordenado. Como tercer personaje está Ginger, un niño de 12 años. No era trabajador del abogado, pero él un día le fue a buscar trabajo, llegó a las puertas de la oficina y el abogado le dijo: no le puedo dar trabajo porque es un niño, pero que le iba a dar $1 a la semana porque trabajara. Básicamente le ayudara a hacer mandados, a traer almuerzos, a hacerle favores a los amanuenses del barrio. Entonces también cuenta como personaje, este niño. Como lo dije anteriormente, está narrada por un abogado en el edificio de Wall Street. Al pasar el tiempo, este abogado y sus copistas ya había el trabajo aumentado, necesitaban una ayuda de una cuarta persona, básicamente, tercera persona para los copistas. Ya que en eso el abogado hizo un llamado, puso aviso de que solicitaba una tercera persona para la oficina que le ayudara como copista. A esto de que una mañana llegó un hombre callado, serio, eficiente, que no hablaba, llamado Barleby. Valga la redundancia, él es el personaje del libro, ¿verdad? Con una actitud muy pasiva ante la vida. Pasado el tiempo, el abogado le había tomado mucho aprecio a Barleby, ya que aparte de los dos copistas que mencionamos anteriormente, Barleby era una persona muy puntual. Era el primero que llegaba en las mañanas y el último que se iba en las noches, en las tardes noches. Era el último que se iba, no hablaba, tenía una actitud muy pasiva, todo bien al inicio. Al pasar el tiempo, ya que aumentaba más el trabajo, ya era más como de abogado
a Barleby, palabra de abogado directamente a Barleby, ya que anteriormente Barleby se entendía con sus copistas anteriores, lo entrenaron y todo con el trabajo, etc. Pero ya, como lo dije anteriormente, el abogado, tomando de que Barleby tenía buenas actitudes, era un buen empleado, podríamos decirlo, él quería intentar trabajar con él más de palabra, más cercano. A esto que él, cuando el jefe le pedía realizar tareas sencillas a Barleby, él respondía con una frase que se vuelve famosa en el transcurso del libro. Y era, preferiría no hacerlo. Esta era la frase que decía Barleby. Desde siempre él se negaba a realizar cualquier trabajo que le asignaba a su jefe, incluso a moverse de su escritorio o a hablar de sí mismo. El abogado se frustraba un poco por esta actitud rara de Barleby, que no encontraba de qué manera podría comunicarse con él. Dado a esto de que el abogado siempre se fijaba de que él era el primero en las mañanas, el último en las noches de irse de la oficina, trató como de investigar por qué él actuaba así, que él siempre se negaba a las tareas que él le quería asignar. Y entonces un domingo por la mañana que él se dirigía a la iglesia, quiso pasar por la oficina viendo algo. En esto anteriormente la oficina tenía 4 llaves. Una la tenía la aseadora, otra el jefe, una la tenía una de los copistas y la otra estaba sola, que creo que se la habían dado a Barleby, porque como le dije anteriormente, él llegaba siempre en las mañanas, entonces le habían asignado una llave de la oficina. A esto que el abogado iba de camino a la iglesia, pasó por la oficina y se puso a querer a revisar algunas cosas y se dio cuenta que Barleby estaba trabajando. Y le decía que qué hacía en la oficina un domingo, ya que era un día que no se trabajaba, que era un día que él era religioso, guardaba mucho esto de las creencias del día de descanso, etc. Entonces le decía eso a Barleby, que por qué, que hacía un domingo trabajando. No le contestaba ni nada. Él le decía algo, él decía preferiría no hacerlo. Tal vez él le hacía un llamado como Barleby, vaya descanse. Y él decía preferiría no hacerlo. Okay, dada esta actitud rara que tenía Barleby, el abogado empezó a sospechar como, ¿será que es alguien que quiere hacerme daño o algo, etcétera? Descubrió que no, que Barleby vivía en la oficina. Él dormía, no comía, por cierto, no comía, pero dormía en la oficina. Entonces, dada la actitud que él tenía, que se negaba a los llamados del jefe, él le dijo que ya no lo ocupaba, que él le tenía mucha lástima a la vez, porque veía que su actitud no era de una persona normal, pero él le preguntaba y como él no se negaba a hablar del trabajo, de su vida personal, etc. Bueno, basado en esto, el jefe le pide que no ocupa ya nada más de su servicio de Barleby, que está básicamente despedido. Y él le decía que preferiría no hacerlo. Entonces, Barleby no hacía caso ni a los llamados de despedida. Fue tan fuerte todo lo que el jefe estaba frustrado con la actitud que Barleby presentaba. Entonces ya con el tiempo fue una actitud molesta para el abogado sobre la actitud que presentaba Barleby, que decidió abandonar el edificio y mudarse de oficina, ya que él no se quería ir, porque básicamente vivía en la oficina, no tenía un hogar.
y se resignaba a ser despedido, a irse del lugar. Ya para ir concluyendo, el abogado se mudó de oficina a otro edificio con sus copistas y Barleby seguía en el edificio. Pasaron días, semanas y le hicieron el llamado al abogado de que se hiciera cargo de Barleby, ya que no podía seguir en el edificio porque estaba básicamente incumpliendo la ley de estar invadiendo un lugar privado, a lo que el abogado dijo de que él no tenía nada que ver con esta persona, no era nada familiar suyo, que no lo conocía, porque no se podía hablar con él. Barleby al final lo terminaron sacando las autoridades, lo llevaron a la cárcel por tremenda hecho que obviamente había hecho de no dejar este lugar privado. Pasaron el tiempo, el abogado lo iba a visitar a la cárcel y se resignaba a comer. El abogado le decía que cambiara, que le iba a ayudar. Él incluso antes le daba dinero, él no lo tomaba, no compraba comida. No hacía nada de esto. A lo que él en la cárcel era la única persona que mostraba esa mirada de tristeza, de soledad, a diferencia de los demás que tal vez habían cometido delitos, eran ladrones, etc. Barleby era diferente. Decían los guardias de la cárcel que él se resignaba a comer, a no hablar, no contestaba preguntas, nada. A un día que el abogado llegó y le dijeron que Barleby había muerto en la cárcel. El abogado quedó básicamente helado de todo lo que había pasado con Barleby y obviamente él se sentía un poco culpable de la situación que él se encontraba, a lo que él nunca pudo saber qué le pasaba a Barleby, ya que él se resignaba a hablar de la vida de él. Básicamente ahí termina el libro y sí, es como queda como uno como preguntándose por qué, a lo que hubieron algunos ¿cómo le podríamos llamar? Como algunos llamados de otras personas anteriormente que decían de que Barleby había trabajado antes en unas oficinas de cartas muertas del gobierno, un lugar donde las cartas que nunca alcanzan su destino, lo que simbolizaba su profunda soledad y desconexión del mundo. Esto nos hace pensar de la alineación y la soledad que presentaba Barleby y la desconexión que tenía como ser humano con la sociedad moderna. La compasión y la impotencia del ranador, del abogado, se sentía esa empatía, pero él no podía ayudarlo. Aunque él quisiese, nunca pudo sacarle algo a él porque él se resignaba. Y a esto que no sabíamos su pasado, ¿verdad? Y la resistencia pasiva que tenía Barleby. Y bueno, de esto se trata. Barleby fue y era un misterioso escribiente que encarna a la apatía y el aislamiento con el mundo. Muchas gracias. Espero que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, porque realmente, no sé, es una historia, creo que a nosotros como seres humanos en la actualidad nos puede pasar que a veces tal vez venimos de algo pasado de que nos dañó mucho y a veces nos resignamos tal vez a querer sacarlo,
y nos agobiamos mucho con eso, no dejamos que tal vez alguien nos ayude, que nos pueda comprender, y eso nos agobia. Entonces, solamente eso, a decirles que busquen, que igual, obviamente, la parte viceversa, ustedes escuchen a alguien si está pasando por algo así, o si cree que tal vez alguien no lo va a entender o algo, siempre escuchen, igual viceversa.